Muy buenos días, queridos hermanos, hermanas en Cristo. Queremos tener un tiempo de considerar, de meditar la palabra del Señor. Así que vamos a ir de una forma directa a Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Estas verdades en este texto tienen una una gran enseñanza para todos y cada uno de nosotros acerca de la oración. Y es así como podemos mirar nosotros y decir en esta ocasión, ¿no? Razones por las que tenemos que orar. Razones por las que tenemos que orar. ¿Por qué tenemos que orar nosotros siempre y de manera perseverante? Es muy interesante mirar aquí este capítulo 33 de Jeremías. Jeremías, cuando escucha esta palabra del Señor, no estaba en la mejor condición. No estaba él, ¿no? En una comodidad, no estaba en un momento tranquilo, no lo estaba. Jeremías estaba en una situación difícil, difícil. Y él ahí está, ¿no? Básicamente ahí en la cárcel, estaba ahí, ¿no? En peligro, su vida estaba en peligro y así que en ese momento es cuando él escucha, ¿no? Esta palabra del Señor, cuando le dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué verdad y qué hermoso también para nosotros. La oración es hablar con Dios. La oración es un diálogo con el Padre. Y espero que en estos tiempos nosotros estemos haciendo eso a menudo, cada día, cada momento, sin desmayar. La oración también es el oxígeno de la vida cristiana. Si un cristiano, una cristiana, un hijo, una hija de Dios no ora, no está pasando tiempo en la oración, entonces, cuidado, aún con su propia vida espiritual. Sí o sí, tenemos que nosotros ser un pueblo de oración, querido hermano, querida hermana. Así que no se puede descuidar esta parte. Es más, Dios nos ha dado a nosotros un armamento muy grande. Y ese armamento muy grande es la oración. Porque con la oración podemos conquistar reinos, podemos alcanzar las cosas grandes para Dios y podemos ver aún cosas imposibles que no imaginamos. Pero sin embargo, ahora yo quiero que tú vuelvas conmigo a Jeremías 33:3. Y la pregunta es, ¿por qué razones tenemos que orar perseverantemente? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la verdad? ¿No es cierto? ¿Qué nos tiene que llevar a nosotros a orar de manera incansable, perseverar y seguir adelante? En primer lugar, Dios nos pide que lo hagamos así. Porque si tú vas a la primera parte del versículo 3, ¿qué dice? Clama a mí. Ah, Dios nos manda que clamemos a Él. Dios nos manda que le pidamos a Él. Él es el que está listo para escucharnos. Él es el que está listo para oírnos a nosotros de una forma rápida, concreta. Está diciendo Dios, yo estoy atento a lo que ustedes van a decir y van a pedir. Estoy dispuesto a escucharlos. Por lo tanto, diciendo, clamen a mí. Isaías 58, el verso 9, dice así en su primera parte. Entonces invocarás
y te oirá Jehová. Amén. Clamarás y dirá él, heme aquí. Dios va a estar contestando y está listo. Y es por esa razón, querida juventud, queridos hermanos, querido pueblo del Señor, que nosotros no tenemos que cansarnos de clamar al Señor, de orar al Señor. Aún en estos tiempos, con mucha más razón, debemos interceder por los demás, debemos clamar a Dios por los demás sin cansarnos, querido joven, querida señorita. La segunda razón por la cual debemos orar incansablemente es ¿por qué? Porque Dios promete contestarnos. Dios promete contestar. Dice, clama a mí. Y luego dice, yo te responderé, dice el Señor. Y por lo tanto no podemos nosotros quedarnos ahí, no sé, adormecidos, como que asustados o tal vez indiferentes. Yo no sé, pero Dios dice en su palabra, yo te voy a responder. Así que, hermano, hermana, pueblo de Dios, clama al Señor. Dice la palabra que Él va a responder a nuestras oraciones. Y ahí viene, ¿no? Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, donde dice la palabra del Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. Qué lindo, qué certeza, qué seguridad que nos da Dios a nosotros de que sí, Él va a estar respondiendo nuestras peticiones. En primera Juan capítulo 5, versículo ahí 14 y 15 dice la palabra, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a Dios, hermano. Sabemos que tenemos las peticiones que lo hayamos pedido, dicho al Señor. Así que por eso, con convicción, con fe, con certeza, clame a Dios, acérquese, busque más del Señor, únase a la oración de que muchos hijos, muchas hijas de Dios en todas partes del mundo, en cada ciudad, en cada nación, pueblo, está clamando, únase a ellos. No sea indiferente. Ore, ore porque Dios ha prometido contestar nuestras oraciones. Nos asegura Dios que va a contestar y nosotros somos creyentes y nosotros le creemos al Señor y debe eso ser de ese modo. Joven señorita, que Dios sea glorificado. Hermano, hermana, que Dios sea exaltado. La tercera razón por la que debemos orar nosotros sin cansarnos es porque Dios nos enseñará cosas ocultas, misterios. Así termina el versículo 3, ¿no es cierto? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo te voy a enseñar, eso es lo que está diciendo, te voy a dar a conocer cosas maravillosas. Vas a ser testigo y vas a ver cosas realmente grandes, cosas lindas, hermosas. Eso es lo que tú vas a ver, vas a ser testigo. Por eso dice, no, Dios hace mucho más de lo que pedimos o entendemos. Por lo tanto, mi hermano, mi hermana, nunca debemos cansarnos, debemos perseverar en la oración. Debemos rogarle al Señor. Él ha hecho grandes cosas en el pasado. Él ha hecho grandes cosas en la historia. Él quiere hacer grandes cosas hoy. Él es el Dios maravilloso. Él es el Dios todopoderoso. Hoy puede hacerlo. ¿Lo cree usted?
Pues hermano, hermana, necesitamos nosotros perseverar en la oración, unirnos, ser parte de aquel pueblo que está clamando, porque esta situación está convirtiéndose en una situación abrumadora en diferentes partes del mundo y la nuestra no es la excepción. Por eso, ore, clame a Dios, busque al Señor. No hay razón para no dejar de orar. No hay razón para olvidarnos de esta disciplina espiritual de la oración. Y busque y clame y sea atento a la palabra del Señor. Hay una alabanza que dice así, ¿no? Clamar a Dios, clamar, clamar cuando se tiene la esperanza. Hay que clamar. Tan pronto como clames, te sorprenderás. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque Dios va a contestar nuestra oración. Y la palabra dice en Salmos 91, 15 y 16, dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Me invocará y yo le responderé, dice Dios en su palabra. Jeremías capítulo 29, versículos 12 y 13 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Solamente ese es el punto. Vamos a orar, pero en verdad. Vamos a orar de corazón. Dios va a contestar. ¿Sabe cuándo Dios no contesta las oraciones? Cuando esas oraciones son egoístas, cuando esas oraciones realmente buscan más intereses personales, quién sabe. Ese tipo de oraciones Dios no contesta. Pero si vamos a orar aquello que necesitamos, pedirle aquello que es urgente y necesario en la vida, Dios va a contestar nuestra oración. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Así que, pueblo de Dios, aclamar, orar, buscar, sabiendo que Dios va a hacer maravillas. Bendiciones.